Bien, arrancamos, iniciamos el programa con todo el ánimo y con todo el gusto de poder estar en contacto y en comunicación con usted. Le decía el pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su segundo informe de gobierno. Pero ¿qué hay detrás de todas estas cifras? Y bueno, la algarabía y la emoción y la presunción de que estamos viviendo un México diferente, dice el señor que ya construyó los cimientos, y de aquí para arriba ya nada más viene la cuarta transformación. En realidad será cierto lo que el señor asevera, pero ¿qué le parece si le pedimos a nuestra buena amiga, la periodista Beatriz Pajes, directora de la revista Siempre, pues si comparte ese ánimo? Si comparte ese ánimo del presidente. Beatriz Pajes, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias y saludos a ti también, Beatriz. Pues hay un ánimo desbordado del señor presidente, es otro México, es otro mundo, dice que ya construyó los cimientos, que en estos 2 años de gobierno ya hizo los cimientos y ya nomás echarle para arriba, pegarle los tabiques para un nuevo país. ¿Crees que en realidad ya sentó las bases de una transformación, Beatriz? Mira, Rodolfo, yo considero, yo escuché y vi el segundo informe de gobierno y me pareció una oda única a la mentira. Oda a la mentira. A la mentira. Mira, yo sé que los presidentes siempre mienten, pero yo nunca había visto tantas mentiras juntas y dichas con tan poco pudor. El segundo informe me parece que nos ha marcado la línea fronteriza entre la realidad y la ficción, entre lo racional y la locura, Rodolfo. Yo creo que se borró definitivamente la línea. Yo creo que el segundo informe tenemos que verlo como un punto de quiebre de este sexenio, donde un gobierno que enfrenta una de las crisis más severas de la historia de México fue incapaz de decirle a los mexicanos que la autoridad tiene una propuesta seria, viable, consistente para enfrentar y resolver una de las crisis, una de las catástrofes económicas más grandes de todos los tiempos. Además decirte que fue pues un documento sin estructura, un documento con ideas incoherentes, irracionales. Por ejemplo, habla sobre que en su gobierno ya no se privilegiaron a las empresas ni a los bancos, y yo me pregunto si el bienestar de la gente no está directamente vinculado con la prosperidad económica de todos, especialmente del sector productivo y financiero. Una cosa es que pretendas matar la prosperidad y el éxito de la iniciativa privada, y otra cosa es que te propongas implementar todo un plan para contribuir a un reparto más justo de la riqueza. Uh-huh. Además, bueno, hay otra cosa, Rodolfo, se alegra de algo de lo que nadie podría alegrarse. Por ejemplo, echó cohetes y campanas al vuelo al decir que México va a recibir este año, al final de este año, 40,000 millones de dólares en remesas, como si eso fuera motivo de orgullo. Todos sabemos que todos los mexicanos que se han ido a Estados Unidos a trabajar es porque aquí no encuentran oportunidades de trabajo, sí, porque aquí no hay empleo, porque sus familias están en la miseria. Y en lugar de implementar pues toda una estrategia para reactivar el empleo y la productividad y el crecimiento, se conforma con el dinero que va a venir del extranjero, que además ni siquiera su gobierno fue el que propició la producción o la generación de ese dinero, sino que fueron familias que están en otro país y que salieron para salvar a sus núcleos familiares. Entonces no tuvimos en este segundo informe ninguna respuesta a esta crisis histórica, sanitaria, económica. Por ejemplo, no dio ninguna respuesta a la pérdida de más de 16 millones de empleos, y se contenta también con hablar de que
se van a generar durante este año o en los próximos meses apenas 50,000 empleos. Es decir, hay una desproporción, hay una irracionalidad absoluta y un contrasentido entre lo que dijo el presidente en el segundo informe de gobierno y la realidad que estamos sufriendo los mexicanos, Rodolfo, sobre todo los sectores más pobres de la población. Así es, Beatriz Pajes, porque el señor hace ahora una comparativa de crecimiento cuando estábamos en, pues ya no digo en menos cero, vamos a ponerlo a nivel de piso, a piso raso. Entonces, lo poquito, un empleo que se genera, 2 empleos que se genera, pues es un porcentaje de incremento muy alto. Eso es obvio pensarlo. Si no traigo dinero en mi bolsa y ese día me entran 100 pesos, pues me vuelvo loco. Pero la realidad es compararnos con los meses y con los años pasados. Y hay lo dices muy bien, primero, hay una desvergüenza del señor cuando presume que nuestros connacionales están en Estados Unidos porque fueron expoliados por la ausencia de un trabajo, y ahora se regocija de que nos están mandando dinero de un éxito de empresas, vamos a decirlo así, de derecha, neoliberales, que están trabajando y produciendo en Estados Unidos y que nos están dando la oportunidad de que nuestros paisanos trabajen, y el señor se siente feliz porque nos mandan dinero. Pero además hay algo que no quiere mencionar y que no quiere reconocer, que él criticó por años la ausencia de crecimiento, que andábamos creciendo al 2%, al 3%, y el señor ni siquiera el 2% el año pasado. Tal vez este año se escude, y por eso dijo, y lo dijo muy bien, la pandemia nos vino como anillo al dedo, pero el año pasado no creció, traemos un decrecimiento, y este año es una catástrofe, y este sexenio, Beatriz, creo que va a ser el peor sexenio de toda la historia reciente de México. Sin duda, Rodolfo, yo creo que hay un retroceso económico que va a ser muy difícil remontar, sobre todo por una razón muy concreta, de que el gobierno no ha hecho una propuesta, un plan anticrisis lo suficientemente profundo e integral y serio para poder esperar que pueda haber una reactivación de la economía. Pero mira, hay otra serie de dichos que dijo a lo largo del segundo informe, pues que nadie tienen que ver con la realidad y que son verdaderamente golpes propagandísticos. Por ejemplo, habló del programa de reforestación, su famoso programa para sembrar 100 millones de árboles maderables, cuando sabemos que tampoco hay un programa medioambientalista serio, ninguno, el señor nunca le ha intentado el cambio climático, nunca le ha interesado el medio ambiente. Prueba es de la crisis que hay simplemente en la Secretaría de Medio Ambiente. En fin, habló de una serie de cosas, Rodolfo, que pues es un mundo inexistente, es un país inexistente. Yo creo que Gabriel García Márquez, yo creo que Borges, yo creo que todos los novelistas del surrealismo verdaderamente sentirían envidia por esta novela ficción que nos presentó el presidente durante el segundo informe. Y que nos viene presentando desde hace tiempo, Beatriz. Lo que pasa es que luego a veces bien dicen que el pueblo tiene una memoria muy flaca, y el señor viene mintiendo constantemente. A ver, voy a utilizar otra palabra para que no sea tan duro. Viene dando datos que no podemos en ocasiones verificar porque lo saca de algún lado. De algún lado lo saca. Efectivamente. Mira, por ejemplo, habló y presumió la independencia del poder judicial con respecto al poder ejecutivo federal. Bueno, y la pregunta es, ¿y el caso Lozoya? ¿Qué es el caso Lozoya? Si no es una intromisión directa y una manipulación de la justicia por parte del presidente de la República, que arregló todo para tener un pacto con Emilio Lozoya y torcer la ley y obligar a que el señor fuera protegido. Y como ese caso podemos mencionar muchos otros, el tema de la seguridad. Hoy, por ejemplo, Rodolfo,
nos levantamos con una serie de noticias relacionadas con el incremento de la violencia en distintos estados de la República, y el señor habló de la baja de homicidios y de que si se está persiguiendo al crimen organizado cuando sabemos que hay una absoluta impunidad hacia los cárteles. Entonces, no sé, a mí verdaderamente me impactó la forma como un ejecutivo federal, como un presidente de la República miente al pueblo de México, le toma el pelo, abusa de la inteligencia de la sociedad mexicana para emitir toda esta información que sabemos que es absolutamente falsa. Totalmente falsa, y no se necesita ser un politólogo, no se necesita ser un economista para darnos cuenta de que lo que el señor está haciendo en su trabajo cotidiano es mentir y mentir, pero con una asiduidad impresionante. Y te voy a decir algo, Beatriz Pajés, yo no sé si efectivamente el señor esté trastornado mentalmente, porque además ni siquiera su certificado de salud, que se comprometió hace casi 400 días a presentarlo, lo ha hecho. Algo no está bien en la mente del señor presidente. Por eso te comentaba, Rodolfo, que algo de lo que se nota en este informe es que ya se borró absolutamente la fronteriza entre la ficción y la realidad. Exactamente. Entre lo que es cuerdo y lo que no es cuerdo. Es muy preocupante. Yo no sé qué calificación ponerle a esto, pero sin duda merecería un diagnóstico como tú lo mencionas. ¿Y sabes cuál es el peor problema al que nos vamos a enfrentar, Beatriz Pajés? Que no existe una oposición. Está desdibujada, está descafeinada, el término que utilizan los políticos. La oposición está descafeinada. Efectivamente, no hay una oposición. Los partidos políticos de oposición están totalmente silenciados, están paralizados, no han tenido una capacidad para reaccionar a todo este abuso de poder, esta infracción a la ley, y esa es la razón también por la cual pues Andrés Manuel López Obrador todavía está en el rango del 50% más de las preferencias electorales, porque no tienen frente a nadie. Ni Morena tiene un partido político de oposición fuerte con el que pueda competir, y tampoco hay un liderazgo con el que pueda competir López Obrador. Qué triste con este país que ha costado, parafraseando a Sir Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas construirlo en 100 años para que en 20 meses sea derruido. Oye, ahora la decisión de tumbar subsecretarías cuando ni siquiera existe un plan, un proyecto de análisis de funcionalidad, de operatividad, cuando no existe un verdadero análisis de soporte económico para otros proyectos. Escuchaba ayer a la jefa de gobierno, ya no sé qué término es, jefa de gobierno, gobernadora, la primera dama pues de la Ciudad de México, de CDMX, la señora Claudia Sheinbaum, que se va a gastar 6,000 millones de pesos en irle a hacer una vía rápida para que el aeropuerto de Santa Lucía, que no va a tener éxito, tenga un acceso, pues digamos, decoroso, porque dice que el transcurso del traslado va a durar 10 minutos del punto al punto que ella pretende hacerlo. 6,000 millones de pesos son 2 veces el valor del avión presidencial, Beatriz Pajés, que nos lo vamos a gastar en una obra que va a ser un elefante blanco. No, bueno, y además hay otras contradicciones, porque por un lado nos está diciendo el secretario de Hacienda, nos lo dijo el fin de semana pasado, que pues el gobierno está prácticamente en quiebra. Uh-huh. Habló de que se habían acabado los guardaditos. Sí. Y por el otro lado, efectivamente, tienes declaraciones como la que acabas de indicar de parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y por el otro también anuncios de que se va a convertir el espacio donde se iba a construir el aeropuerto de Texcoco en un lago, sí, donde también se van a invertir millones de pesos. Y la gran pregunta es entonces, ¿y cómo estás justificando entonces la austeridad, sí, y la eliminación de una serie de dependencias públicas, sí, que van a restar operatividad al gobierno
para atender las necesidades de la población. ¿Cómo es posible que pretendas invertir o digas que tienes dinero para para el aeropuerto de Texcoco o para hacer una carretera, pero no tienes recursos para aplicar pruebas diagnósticas y tratar de contener la epidemia, los contagios por la epidemia COVID-16 y así disminuir el número de muertos, de fallecidos, que ya llegan a números impresionantes? Entonces hay una serie de mentiras, de contradicciones o de cosas muy extrañas, Rodolfo, porque este gobierno también va a resultar uno de los gobiernos más opacos en términos del manejo de los recursos públicos. No sabemos qué se está haciendo con las rifas, las subastas que se hacen cada determinado tiempo ahí en Los Pinos, donde se subasta todo lo que se le expropia al crimen organizado. No sabemos qué está ocurriendo con todos los automóviles que pertenecen o pertenecían a los gobiernos anteriores y que ahora también están subastados. No sabemos a dónde están o a dónde van a parar esos recursos. Se nos dice por voz del presidente que es para los hospitales y es para el sector salud, pero no hay manera de comprobarlo. Entonces no sabemos si esos recursos están yendo efectivamente donde se dice o están dirigidos a lo que más le importa al presidente, que es ganar las elecciones 20 y 21, y por lo tanto a comprar votos y conciencias, ¿no? Yo creo que por ahí está, y yo me quedaría con tu frase, Beatriz Pajés, en este gobierno ya se borró la línea entre la realidad y la ficción. Así es, Rodolfo. Beatriz Pajés, es increíble. Yo creo que de veras, si el buen Gabriel García Márquez viviera, le sobraría material. Pues sí, seguramente, Rodolfo. Yo creo que esto se está escribiendo un surrealismo inédito en este país. Así es, y lamentablemente es la crónica de un gobierno fracasado. Es una crónica con consecuencias muy trágicas para la nación. Pues sí, porque lo otro era una novela y esta es una realidad, pero con un fracaso. En fin, Beatriz Pajés, muchas gracias, como siempre. Al contrario, Rodolfo, un abrazo.